Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por asistir a esta conferencia. Quiero agradecerles a todos la generosidad de su visita y también su habilidad para meterse por la carretera, porque ahora está con algunos detalles, esto lo hace más difícil, pero como siempre les damos la más cordial bienvenida. Hago una lista muy rápida de las personas que nos acompañan, además de los colegas académicos, algunos estudiantes de la institución. Quiero destacar la presencia del licenciado Heriberto García, que anda por aquí, don Heriberto, muchas gracias, de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado, muchas gracias. A un representante de la PGR, Gerardo Aldrete, muchas gracias. Javier Merino, quien representa al ciudadano presidente municipal del Ayuntamiento de Tijuana, también gracias por esa representación. Muchas gracias. También los regidores, Edgar Castillo, David Aguirre, gracias por su apoyo. Rogelio Lavenán, muchas gracias por acompañarnos. Uriel González, de Casas Inca, Jimena Díaz, cónsul general de Guatemala, que siempre ha tenido la generosidad de acompañarnos. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Martín Soler, Armando Lara de Coplade, del DIF, Adriana Acuña, Ricardo Moreno, Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, muchas gracias. Entonces, lo listo no solo para reiterar nuestro aprecio por su presencia, sino para ubicarnos de que estamos en un auditorio que tiene una combinación muy agradable de representantes de instituciones gubernamentales, sociales, académicas. Entonces es un foro de lo más apropiado para el tema de la conferencia que nos va a ofrecer el doctor René Centeno, a quien primero le doy la bienvenida como un funcionario del Estado mexicano, como subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos. Muchas gracias, señor subsecretario, por la visita. Es de lo más agradable tener la posibilidad de ese intercambio con la Secretaría de Gobernación y en particular con esta subsecretaría. Y también le doy la bienvenida al doctor Centeno, nuevamente en su visita a casa, colega también de muchos años. Muchas gracias en ese doble papel. Pues como saben, tenemos nueva ley de migración. Es una ley que aprobó el Congreso de la Unión, que tuvo pues una ruta algo compleja, una ruta que terminó pues en el documento y en la ley que ya es vigente, y que pues establece todo un paradigma nuevo de la relación entre el Estado y el proceso migratorio. Entonces, de ese paradigma nuevo, de sus retos, de sin duda los procesos que todavía están pendientes en el tratamiento y en nuestra concepción de la complejidad del proceso migratorio, pues es parte del tema, es parte central de la exposición que escucharemos ahora por parte del doctor René Centeno. Sí me gustaría subrayar que pues el proceso migratorio es muchísimo más complejo que la ley. Yo creo que siempre las leyes de alguna manera están ofreciéndonos un marco de acción amplio, pero especialmente procesos como el de la migración, pues necesariamente es todavía más complejo, más retador, pero sin duda la ley es un paso adelante muy valioso en ese camino. Y en general yo ubicaría ahí el tema, cuánto hemos avanzado en esta integración del proceso de migración a la estructura del Estado y a su marco legislativo. Esa es la pregunta, cuánto hemos avanzado en esa integración. Y la ley pues como la herramienta fundamental que nos está dando un parámetro de esa integración. Entonces con ese antecedente, reitero pues que la exposición está focalizada sobre la ley y que pues es una exposición que tiene una combinación que a mí me parece extraordinariamente destacada, tanto de la visión del funcionario público de alto nivel como también de un académico muy reconocido en materia de migración. Entonces, doctor Centeno, tiene usted la palabra.
estamos atentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Tonatiuh. La verdad, pues debo empezar diciendo que estoy muy contento de estar aquí de regreso en el Colegio de la Frontera Norte. Hace 9 meses todavía era parte cotidiana de todo el ambiente académico que rodea a esta institución tan prestigiosa. Quiero agradecerle al doctor Tonatiuh Guillén y al Colegio de la Frontera Norte la invitación para poder expresar efectivamente en qué momento nos encontramos, no únicamente con la aprobación de la ley de inmigración, sino también con una nueva ley sobre refugiados y protección complementaria, lo que si aprovechamos bien las oportunidades, pues va a representar realmente, o podría representar, una nueva era en materia migratoria en México. Me da mucho gusto verlos a todos ustedes, les doy también un saludo, les digo muy buenos días a todas las autoridades locales, también a los representantes de los gobiernos centroamericanos que se encuentran aquí, a muchos colegas académicos, profesores e investigadores con los que pues, he compartido muchos años de trabajo y de discusiones sobre y otros temas de investigación. Y también quiero, pues, y debo decirlo con toda franqueza, me siento muy honrado que esté aquí el doctor Jorge Bustamante con nosotros. Él es parte fundamental de la construcción de esa institución, de la discusión de los temas migratorios. Ahora como relator también en materia de derechos humanos, pues también una persona muy crítica con lo que se está haciendo y lo que está pasando en el país. Sin embargo, ahorita qué bueno también que se encuentre aquí porque me gustaría expresar cómo veo yo este nuevo orden legal en materia migratoria y ver cómo podemos todos construir a partir de aquí, realmente aprovechar muy bien el espíritu de la nueva ley de migración para construir de parte tanto de sociedad civil, tanto de académicos como de gobierno y autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, que lo que está aquí sí puede representar realmente un nuevo paradigma en el país de cómo ver la migración y también de cómo pararnos frente a Estados Unidos y decirles que hemos avanzado en algo que nos han criticado por muchos años en cuanto a nuestra propia legislación migratoria. En general, repito, me siento muy honrado de estar aquí, debo expresarlo enfáticamente. Yo creo que sin la ventana o la oportunidad que te da una institución como el Colegio de la Frontera Norte, no hubiera tenido realmente, perdón la redundancia, la oportunidad de haber trabajado tanto en la ley sobre refugiados, pero especialmente en la ley de migración en los últimos meses. Creo que la experiencia de estar aquí, el poder entablar discusiones con legisladores y decir o mostrar que conoces del tema es una ventaja para poder avanzar en muchas negociaciones con ellos. Entonces, esa experiencia se la debo al Colegio de la Frontera Norte y por lo mismo, pues, repito, me siento orgulloso y muy contento de estar aquí. Como mencioné, hasta hace unos pocos meses, o sea, hasta hace aproximadamente 7 meses, toda la materia migratoria en México estaba regulada nada más por una legislación, que es la Ley General de Población de 1974. No era la primera Ley General de Población, hubo leyes generales anteriormente, pero esta tuvo un impacto y una gran revolución porque se orientó, o realmente el origen fue la creación del Consejo Nacional de Población y de una nueva política demográfica en el país con el fin de poder detener el alto crecimiento demográfico y poder dar digamos, origen legal a los programas de planificación familiar en México con el fin de que las familias, las parejas pudieran decidir cuántos hijos querían tener y con ello también tratar de incentivar una menor fecundidad en el país y con ello detener el alto crecimiento que vivíamos en aquella época especialmente. Hasta hace 7 meses este era el único ordenamiento que teníamos legal. Lo cierto es que este ordenamiento legal, todo el capitulado de migración fue casi copiado de la Ley General de Población de 1936 y de 1947. Es decir, la migración no era una prioridad, digamos, la migración vista en un marco de la Ley General de Población, que es sobre todo entrada y salida y estancia de extranjeros, no era visto como una gran prioridad y simplemente prácticamente se establecieron los mismos preceptos en materia migratoria que existía hasta antes de los años 50 en el país. Ahora hay un nuevo marco legal. Gabriel. Ahora, el doctor Gabriel Estrella. Ahora contamos con un nuevo marco legal. Esto no quiere decir que la Ley General de Población ya no tenga materia migratoria, sigue teniendo legislación y regula varios aspectos de materia migratoria y es muy probable, no es seguro,
porque hay una nueva comisión especial en la Cámara de Diputados sobre migración. Es muy probable que todo lo que tenga que ver con migración mexicana a Estados Unidos y mexicanos en el exterior siga siendo regulada por la Ley General de Población. Sin embargo, hay dos instrumentos legales nuevos. El primero, que fue aprobado en diciembre de 2010, que es la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, y el segundo, que es la ley recientemente promulgada, publicada en el Diario Oficial de la Federación sobre la Ley de Migración. La Ley de Refugiados es muy importante, no únicamente porque hace un reconocimiento finalmente en ley en algo que México practicaba, aunque no estaba realmente de manera muy ordenada, en cuanto a la protección de refugiados y protección complementaria para aquellos migrantes que estaban en riesgos de ser devueltos a sus países de origen. Y más que nada establece claramente los principios. No voy a hablar de la ley sobre refugiados, más bien vamos a entrar en la ley de migración, pero sí quería tocarla porque es sin lugar a dudas uno de los tres ejes bajo los cuales se va a sustentar de aquí en adelante la regulación en materia migratoria en el país. Lo que establece claramente son los principios que deben regir precisamente la protección y la ley de refugio, de la no devolución, es decir, que en el caso que alguien solicite refugio no tendrá que ser devuelto a su país de origen para esperar la resolución del caso. No sanción por ingresar de manera irregular al país. Ustedes saben que muchos, sobre todo asiáticos, hondureños y salvadoreños, ingresan de manera irregular al país y entrando aquí solicitan el refugio. Por lo tanto, no hay una sanción por ese acto de ingreso irregular al país, simplemente se hace un cambio de estatus o de regulación para poder ser determinado su calidad o no como refugiado en el país. Junto con la ley de migración es la segunda ley, o sea, la primera fue la ley sobre refugiados, la segunda la ley de migración, que pone el interés superior del niño por encima de cualquier otra regulación a la hora de decidir qué es lo que se tiene que determinar como lo que procede o lo mejor para un menor. Como ustedes saben, hay un gran número de menores viajando tanto de Centroamérica por México como de México a Estados Unidos sin acompañantes. Este número, si bien no hay una tendencia muy clara, sí podemos saber que en los últimos 10 años ha venido en aumento en la migración irregular en el territorio nacional. También, igual que la ley de migración, se rige bajo el principio de la unidad familiar para tomar decisiones a la hora de solicitar el refugio, y algo fundamental por el tipo de solicitud que muchas veces viene asociada a actos violentos y políticos en los países de origen, el principio de confidencialidad de los casos para poder darles un tratamiento. ¿Por qué México necesitamos una nueva ley de migración y por qué finalmente, y estamos claros de ello, era una decisión impostergable avanzar en esta ley? En primer lugar, la complejidad del fenómeno migratorio. Yo creo que en el Colegio de la Frontera Norte no hay que explicar muchísimo sobre este tema, ha sido creciente. O sea, no solamente porque México pues ya tiene muchísimos años, más de un siglo, de ser origen de migración mexicana hacia los Estados Unidos. Evidentemente el volumen y la incidencia ha aumentado bastante en los últimos 15 años. También somos un país de retorno, cada vez retornan más mexicanos a este país, no únicamente por desaliento, sino también por decisión propia. Los datos del censo del 2010 muestran claramente un aumento significativo del retorno de mexicanos a su patria. Incluso pronto ya tendremos que salir con los resultados de la conciliación censal o la armonización de los censos, y todo parece indicar que el saldo neto migratorio entre México y Estados Unidos entre el 2005 y el 2010 fue muy cercana a cero. Es decir, es algo que no se había presentado o presenciado en casi 70 años en el país. Esto no quiere decir que los mexicanos no se están yendo a Estados Unidos, simplemente lo que estamos agregando ahora es una nueva dimensión del retorno de mexicanos a este país, repito, por los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2010. Y lo otro que es muy conocido es que México es un país de tránsito, es un lugar donde mucha gente, especialmente centroamericana, de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, usa el territorio nacional para ingresar a los Estados Unidos por la frontera norte. Esta historia de tránsito está lleno, como ustedes saben, de muchas tragedias, de muchas historias que nos lamentamos bastante como pueblo mexicano. Queremos cambiar muchísimo de esta lógica en la forma en que se entiende especialmente la migración a través de esta ley. Además de que las leyes o la Ley General de Población estaba obsoleta,
tampoco habíamos adecuado muchos de los compromisos que México había asumido ante organismos internacionales en materia migratoria, especialmente la Convención sobre Trabajadores Migratorios y sus familias, sobre el debido proceso, sobre muchos principios que hay rectores de la forma en que debe tratarse la migración en cualquier país del mundo, independientemente de la condición del migrante en ese territorio. Y la otra que también era en parte deuda, por muchas de las cosas que habíamos estado viviendo los últimos 4 o 5 años en México, cómo ofrecer mayor garantía a la protección de los derechos de los migrantes y la seguridad de los mismos en el país. Cuando yo tengo la oportunidad de asumir la titularidad de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, estaba en discusión todavía dentro de la propia Administración Pública Federal el anteproyecto de ley de migración. Es decir, antes de que el Ejecutivo pueda presentar propiamente o a través de los grupos parlamentarios en el Congreso un proyecto de ley, tiene que cerrarse dentro de la propia APF, la Administración Pública Federal, es decir, que todos los involucrados en la materia, las autoridades que están realmente convocadas en la propia ley, estén de acuerdo con lo que se está sometiendo como un documento del Poder Ejecutivo. Entonces, a mí me tocó no solamente acabar las últimas redacciones de la nueva ley, sino también poder avanzar con la Secretaría del Trabajo, con la Cancillería, con el DIF, con la Secretaría de Educación Pública, con la Secretaría de Salud, todo lo que tenía que ver con las responsabilidades y las atribuciones en materia migratoria de cada una de estas dependencias. Francamente, no es una tarea fácil, porque la visión que se tiene de los fenómenos varía mucho por dependencia. No es lo mismo como ve la Secretaría del Trabajo el fenómeno de la migración, especialmente la migración de tránsito, como lo ve la Secretaría de Educación Pública o como lo puede ver la propia Cancillería. Afortunadamente, uno de los acuerdos a los que llegamos con respecto al proyecto original que había de la ley de migración es que todo lo que correspondiera a migración mexicana a Estados Unidos, que yo sé que ha sido críticas de alguno que no se ha tocado, pero fue un elemento, debo decirlo claro, para avanzar en la ley de migración, con el compromiso que se va a retomar muy pronto en la propia Ley General de Población, fue dejar toda esa discusión y lo que tiene que ver con el trato y la relación del Gobierno de México con los mexicanos en Estados Unidos para una discusión posterior. Es decir, lo que se quería era realmente modernizar la legislación que tenía que ver con la entrada y salida de extranjeros y mexicanos en el país y con la entrada y salida y estancia de extranjeros en el país. Entonces, eso nos permitió avanzar de manera importante en el tiempo que teníamos apremiante, porque sabíamos que los tiempos legislativos iban a tener otro ambiente, como lo estamos viviendo ahorita, que afortunadamente no estaban en ese momento. Entonces, yo tuve la oportunidad entonces, junto con el Instituto Nacional de Migración, de poder cerrar el proyecto de ley por parte del Ejecutivo Federal. Y en ese momento la Secretaría de Gobernación tomó la decisión, junto con la Presidencia de la República, que la mejor forma de avanzar rápidamente el proyecto de ley era acordarla con los legisladores. Es decir, el anteproyecto de ley se entrega a los senadores y se crea un grupo de trabajo entre parlamentarios del PAN, del PRI y del PRD con la Secretaría de Gobernación para seguir trabajando el documento y que los propios legisladores lo presentaran como una propuesta a la Cámara de Senadores. Eso empezó aproximadamente en noviembre del año pasado, se creó esta mesa de trabajo, estuvimos trabajando hasta al momento que fue aprobada en los senadores, que si bien recuerdo fue en febrero de este año, que se aprobó de manera unánime, ¿sí? Es decir, sin ningún voto en contra, sin ninguna abstención en el periodo de sesiones. En esta sesión, y ustedes saben muy bien, hubo en las decisiones finales del documento que fue aprobado una demanda significativa de parte de organismos de la sociedad civil, especialmente el padre Solalinde, a quien todos ustedes conocen, estuvo con una presencia importante ahí. Se hicieron varios cambios al documento que se estaba trabajando con el Poder Ejecutivo, como coordinación con el Poder Legislativo, de último momento. Eso pudo satisfacer de manera importante a los grupos de la sociedad civil, incluso la propia ley, ustedes podrán ver las imágenes, fue aplaudida por el padre Solalinde cuando fue aprobada en el Senado de manera unánime. Con esta aprobación, es decir, ya teniendo como Cámara de origen la Cámara de Senadores el proyecto de ley, se fue precisamente a dos comisiones de la Cámara de Diputados para su revisión, la Comisión sobre Justicia y la Comisión de Población, siempre se me olvida, Frontera, y Población, Migración y Asuntos Fronterizos.
Ahí también se creó un grupo de trabajo, hubo discusiones, había en aquel momento interés tanto del Poder Ejecutivo, de sociedad civil y como los propios diputados de hacer enmiendas importantes al documento que había aprobado la Cámara de Senadores. De haber ocurrido eso, el documento, la Ley de Migración, tenía que haber sido remitida de nuevo a la Cámara de Senadores para que ella tuviera un dictamen final. El acuerdo que hicieron los grupos parlamentarios fue que era mejor y más conveniente retirar todas las recomendaciones que había de hacerles cambios a la ley, porque entonces se iba a poner en riesgo que no se avanzara casi nada de los grandes avances que ahorita voy a describir que sí tiene la ley. Es decir, la ley, como muchos documentos y ordenamientos legales, es perfectible, no es la ley que todos quisiéramos tener, tiene más avances que defectos, como lo voy a comentar en un momento más, y finalmente lo que se consideró junto con la Comisión Especial de Migración, cuya presidenta es la diputada Beatriz Paredes, es que en un grupo bicameral se iban a retomar todas esas inquietudes de sociedad civil, del Ejecutivo y de los propios diputados para hacer reformas más adelante a la ley de migración. Total que en un acuerdo realmente político significativo, lo digo porque no son cosas fáciles, o sea, pareciera que era muy fácil decir, retiramos nuestras observaciones, los diputados de todas las bancadas retiraron sus disposiciones de cambio a la ley para aprobarla de manera unánime también en la Cámara de Diputados, ¿sí? Finalmente, después de esta aprobación, otra vez sin ninguna abstención, sin ningún voto en contra, el presidente la promulgó recientemente, salió publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo y el 26 de mayo ya entró en efecto, como voy a decir ahorita más adelante, el 71% de la ley. El resto falta determinarla vía reglamento, como lo explicaré. La verdad, déjenme acabar resumiendo esta parte aquí, que la ley de migración fue un excelente ejercicio de coordinación entre el Poder Legislativo y entre el Poder Ejecutivo para avanzar en una materia que realmente es de interés cada vez más importante del Estado mexicano. Eso es algo innegable, que se dice fácil, porque la migración sí la leemos muchas veces en los periódicos, sabemos de este fenómeno, muchas veces también por la propia historia del colegio, desde hace muchísimos años, pero montarlo ya como una gran prioridad del Estado mexicano, yo creo que tenemos pocos años de haber estado o estar viviendo esta mayor disposición y compromiso del Estado mexicano con los migrantes y la población. De esto ya hablé. La ley, ¿qué contiene la ley? La ley contiene 8 grandes capítulos, digo, todos los capítulos, cada capitulado tiene diferentes, 8 títulos, perdón, y 21 capítulos, y después viene todo el articulado específico. El primero, que es muy especial y muy significativo, ahorita voy a decir por qué, son las disposiciones preliminares que tiene cualquier ley, define sobre todo qué es la política migratoria, que no es un asunto realmente fácil, es más, tenemos que trabajar todavía mucho para definir de manera más concreta qué es esta política migratoria, cuáles son sus principios rectores y sobre todo especifica cuál es su objeto de la ley. El segundo, que es muy importante, y a pesar de que la Constitución ya garantizaba muchos derechos de los migrantes desde su origen, sí se consideró valioso tener un capitulado especial para que se entendiera el espíritu de la ley, todos los derechos y obligaciones que tienen los migrantes independientemente de su situación regular o irregular en el país. El tercero también, de lo cual se tenía muy poco avance en la Ley General de Población, es cuáles son todas las autoridades que deben intervenir en materia migratoria, cuáles son las autoridades auxiliares y cuáles son las atribuciones de cada una de estas instancias de la Administración Pública Federal. El cuarto es sobre el movimiento internacional de las personas y la estancia de extranjeros en el territorio nacional. Es especialmente esto de condición de estancia y cuáles son los requisitos para ingresar al país, que ahorita van a ver, se han simplificado de manera significativa. Como parte del grupo de trabajo que se organizó con los senadores, se creó un capitulado especial porque si bien estaban establecidos derechos para todos los migrantes, incluyendo aquellos que estaban en tránsito y de manera irregular en el país, no estaba en un solo capitulado. Entonces, lo que se hizo del proyecto original del Poder Ejecutivo fue mover todo el articulado donde se hacía referencia a la migración del tránsito irregular y se creó un capítulo especial para dejar
con mucho mayor claridad en el proyecto de ley todos los derechos que tienen los migrantes que transitan por el territorio nacional. Aquí es donde se crean por primera vez en ley los grupos beta, de los cuales debemos estar muy orgullosos aquí en el Colegio de la Frontera Norte, y también el doctor Jorge Bustamante, que ya están en ley, que existen y van a existir por lo mismo por mucho tiempo, igual que los oficiales de protección a la infancia, los famosos OPIs, que también operan en todo el país. El sexto título es sobre el procedimiento administrativo migratorio. Este es muy importante porque tiene que ver con mucha de la tensión que hay entre sociedad civil y especialmente el Instituto Nacional de Migración sobre el control, verificación y revisión migratoria. Pero también aquí hay un gran avance importante porque se establecen claramente, por ejemplo, en la ley cuáles son las condiciones a las que deben tener las estaciones migratorias en el país. En la Ley General de Población nada más se mencionan estaciones migratorias en una sola oportunidad. Se dicen que serán remitidos a las estaciones migratorias, no se especifica nada sobre las condiciones que deben de reunir y las condiciones que deben ofrecérsele de derechos a los migrantes en las mismas. Los últimos dos capítulos tienen que ver con sanciones a aquellas autoridades que abusan de los derechos de los migrantes, y hay un capitulado especial para los delitos, sobre todo el tráfico de personas en el país. Hay muchas formas de ver la ley de migración. Yo quisiera destacar como los más importantes los siguientes. Evidentemente esto puede variar de a quién le pregunta uno dónde ve el avance de la ley. No son los únicos avances, pero sí son los que yo quisiera de manera significativa enfatizar. En primer lugar, muy significativo, sobre todo en nuestra discusión con el gobierno de los Estados Unidos, se despenaliza por completo la migración irregular en el país. Este es un avance significativo que inició en el 2008 con el decreto para abolir, se despenaliza por primera vez la migración irregular, pero como veremos más adelante, había también un artículo, el artículo 156 del Código Penal Federal, que decía, si una migrante reincidía de manera irregular en ingresar al país, podía ser sujeto a 1 o 2 años de cárcel en el país. Con la nueva ley de inmigración se deroga este artículo del Código Penal Federal y por lo tanto el hecho de ser migrante irregular no puede preconfigurar ningún delito en el país. Eso es una realidad, ese es un avance significativo y eso va a tener un gran impacto en la forma en que entendemos y vemos la migración en el país. Evidentemente, pues tenemos que bajar todo esto a la realidad y para eso se requieren muchas cosas, desde reglamento hasta socializar y conocer la ley de migración muy bien. El segundo, si estamos despenalizando el fenómeno de la migración en el país, ¿qué marcos de garantías tenemos ahora para proteger a los migrantes? Y ese es un segundo avance que tiene la ley de migración. Y la tercera, que podrías dejar todavía muchos, podría establecerse todavía en la ley y en reglamentos muchos procedimientos que serían todavía incentivos para que las autoridades pudieran abusar de los migrantes. Entonces hay todo un esquema de desincentivos para sancionar también a aquellas autoridades que hagan abusos de los migrantes. La despenalización de la migración, ya lo comenté muy rápidamente, el decreto que en 2008 despenaliza a los migrantes que ingresan de manera irregular, pero la ley de inmigración ya elimina todo tipo de disposición que pudiera hacer que por estar de manera irregular en el país puedas en sí mismo ser implicar la comisión de un delito. El marco de garantías es sumamente claro en la ley de migración. Todos los derechos que tienen los migrantes independientemente de su condición en el país. Acceso a servicios educativos, derecho a la protección a la salud, la unidad familiar y el acceso a la justicia y el debido proceso, como lo marca el marco internacional en materia de derechos de los migrantes. También en este marco de garantías hay que destacar la existencia legal que se les da a los grupos beta y a los OPIs, como ya mencioné anteriormente, y a todo lo que tenga que ver con la repatriación humana y el retorno asistido de migrantes que ingresan de manera irregular en el país. También un elemento muy complicado en la relación con la sociedad civil es que una persona por ley, en la Ley General de Población, podía permanecer en una estación migratoria hasta 3 meses y después de 3 meses ya tendría que resolverse su situación. Ahora tiene solamente 15 días, no más de 15 días,
el Instituto Nacional de Migración para resolver la situación de un migrante en una estación migratoria. Esto no quiere decir que algunos no van a sobrepasar los 15 días, pero la gran mayoría van a tener que estar resuelta en 15 días. ¿Por qué podría pasar más de 15 días? Porque, como suele suceder, por ejemplo, con los migrantes de la India que ingresan a México, los consulados o las embajadas no los reconocen como sus ciudadanos y, por lo tanto, mientras no sean reconocidos por ningún país, no puede haber ningún proceso de repatriación y, por lo tanto, tienen que esperarse hasta que transcurran los 3 meses para que puedan estar en la estación migratoria. Si ningún país les pueda conceder el acceso a reconocimiento ciudadano, tienen que salir con un permiso de hasta un mes por estar en el territorio mexicano, y como ustedes probablemente sabrán, muchos de ellos vienen con ese propósito, sabiendo que no van a ser reconocidos. Después de 3 meses salen de la estación migratoria, tienen su permiso de un mes para estar en el país, pero ya lo están esperando quién los van a ayudar para poder ingresar a los Estados Unidos. En general, pues ahora en 15 días tiene que resolver el INAMI la situación de todos estos migrantes. Algo también fundamental es que la ley obliga de aquí en adelante a la Secretaría de Gobernación a coordinarse con los 3 órdenes de gobierno para 2 aspectos fundamentales. Uno, la persecución y prevención de delitos en contra de los migrantes, y establecer convenios muy específicos para poder proteger a aquellos migrantes que son vulnerables, especialmente mujeres y niños. Ahorita ya hemos empezado, por ejemplo, en tratar de establecer acuerdos, protocolos con el gobierno de Chiapas para la trata de personas, sobre todo cuáles son los mecanismos bajo los cuales se debe auxiliar a las mujeres cuando realmente están denunciando el abuso y la trata de personas en el sur del país. La Secretaría de Gobernación ahora está obligada a actuar junto con estos gobiernos para poder dar atención adecuada a esta población. Debo decir que no es un asunto fácil porque hay muchas autoridades que intervienen en los procesos de denuncia cuando hay trata de personas. Y en general la ley pues tiene un marco diferente para ver cómo se tienen que tratar a diferentes grupos vulnerables, no nada más los niños, las mujeres, sino también personas mayores de edad o personas con discapacidad. Lo de las víctimas de delito también ya se venía trabajando con anterioridad con la visa humanitaria, que ahora ya quedó en ley, no como un procedimiento administrativo nada más del Instituto Nacional de Migración. En la parte de qué desincentivos y qué sanciones puede haber a los abusos, en primer lugar, la ley establece claramente que toda autoridad migratoria tiene que pasar por los centros de evaluación y control de confianza, igual que cualquier otra autoridad de seguridad en el país. Es decir, es requisito que todos pasen por estos controles para poder continuar y dar garantías, sobre todo de la honradez y del profesionalismo con el que pueden estar actuando las autoridades migratorias. Es un gran reto porque pues, el número de agentes migratorios es bastante alto en el país. Segundo, también establece claramente programas de profesionalización y capacitación para todos los agentes y autoridades migratorias en el país. Eliminó muchísimas disposiciones que propiciaban anteriormente arbitrariedad y corrupción. Había 38 modalidades entre ley, reglamentos y procedimientos administrativos que te llevaban a condición tras condición migratoria diferente, que evidentemente a la hora de aplicarla te daba un marco de discrecionalidad y de abusos con los extranjeros en el país. Todo esto se simplificó, ahorita lo vamos a ver con más detalle. Sanciones muy específicas para aquellos que violan los derechos de los migrantes, aquellos que retrasen trámites, aquellos que abusen de los migrantes. Y ya lo que mencioné, la simplificación de trámites en la reducción de servicios. Otros avances de la ley que quiero destacar son los siguientes: la distribución de competencias, que no es peccata minuta, la modernización de la gestión migratoria y el fortalecimiento de la seguridad. La distribución de competencias, anteriormente no estaba claro, excepto que la Secretaría de Gobernación es la responsable y seguirá siendo la responsable de la definición de la política migratoria en el país. Sin embargo, todas las autoridades que interactuaban con el fenómeno de la inmigración no tenían claramente establecidas sus atribuciones en ley. Ahora todas ellas ya la tienen claramente establecidas. La Secretaría de Gobernación no únicamente se establece que va a fijar y determinar cuál es esta política migratoria, también le obliga a establecer estos convenios de colaboración, como ya mencioné, para proteger a los migrantes y para prevenir y combatir el delito y para proteger a los grupos más vulnerables de migrantes.
La ley, y esto lo digo de manera importante, el Instituto Nacional de Migración nada más existía por acuerdo, ahora existe por ley. Y todos los grupos parlamentarios, todos aprobaron que el Instituto Nacional de Migración existiera en ley. ¿Por qué? Porque da claramente, define con bastante claridad cuáles son sus obligaciones y sus atribuciones. Eso es un avance sumamente importante. Evidentemente hay que avanzar a ir delimitando lo que de facto ocurría en la política migratoria en el país, que el INAMI definía política y la instrumentaba de manera simultánea. Con la nueva ley esto no va a ocurrir. O sea, es decir, desde 1993 que existe la INAMI no había quedado establecida en ley cuáles eran sus atribuciones y sus obligaciones. Que aquí describo de manera muy rápida. ¿Qué pasaba con anterioridad? La Ley General de Población decía efectivamente que la Secretaría de Gobernación era la responsable de dirigir la política migratoria. Y si bien hay una Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, la verdad es que la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos no cuenta todavía, lo va a contar muy pronto, con una estructura para poder atender la materia migratoria. Lo único que estaba o está todavía es la Comisión para Refugiados, la Comisión Mexicana para Refugiados en el país, la COMAR, ¿sí? Pero no tiene ninguna otra unidad administrativa que lleve el tema migratorio más allá del asunto de refugiados. Entonces lo que pasaba es que el INAMI, si bien no tenía la atribución de jure, de facto, definía política e instrumentaba política. Con la nueva ley de migración, el INAMI nada más puede instrumentar la política migratoria que la Secretaría de Gobernación defina en coordinación con otras entidades de la Administración Pública Federal, con el Poder Legislativo, con los estados y con la sociedad civil. Es decir, es la responsabilidad de la SEGOP, a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, que esperemos pronto tenga su unidad de política migratoria que se está construyendo vía reglamento, para poder atender toda la coordinación con la Administración Pública Federal, con los estados, los legisladores y la sociedad civil, para definir materia migratoria. Y el INAMI tendrá la responsabilidad de instrumentar dicha política y obviamente tendrá una opinión también en la definición de la política, pero no va a ser como ahora, que realmente la estaba definiendo en sí misma porque no había claramente la atribución o la obligación de que solamente tendría que dedicarse a instrumentar dicha política. Con respecto a la modernización de la gestión migratoria, había cerca, como comentó, realmente son como 38 calidades migratorias en el país, las que existían por ley, las que se crearon con reglamento y otras que se creaban vía regulaciones secundarias de carácter administrativo a través del Instituto Nacional de Migración. Ahora no se va a poder ejercer de esa manera. La ley establece claramente que nomás va a haber 3 calidades: los visitantes, residentes temporales y residentes permanentes. En el reglamento podrían establecerse un poquito más claridad de cuáles serían, como por ejemplo quedó en la ley la de visitante de tránsito, que es una negociación con sociedad civil en la materia de reforma a la ley de migración. Sin embargo, ningún otro ordenamiento secundario va a poder crear modalidades migratorias de ningún tipo, por lo cual se va a eliminar muchísima de la discrecionalidad que tenían las autoridades para definir estas modalidades y por lo tanto hacer más complejo el proceso de regularización. También el proceso de regularización se rige por 2 ejes importantes en política migratoria: la unidad familiar, que siempre ha sido un establecimiento de orden internacional importante en materia migratoria, y la protección humanitaria, como también lo ha establecido México en la nueva ley de migración. También, repito, ya lo había comentado, se eliminan muchas disposiciones que daban arbitrariedad en cuanto al tiempo en que se podían llevar todos los trámites en el Instituto Nacional de Migración. Y ahora paso a esto que es sumamente significativo y creo que no se ha todavía dimensionado muy bien. La nueva ley establece claramente a México como un país que le da bienvenida a los inmigrantes. A diferencia de la ley de General de Población, donde la verdad había serias restricciones para poder establecerse en México, ahora
no va a haber realmente ninguna excusa para que alguien no esté de manera regular. Por varias razones. Aquí establezco varios mecanismos que tienen que ver también con el hecho de la denuncia de delitos, como es el caso del hecho de ser víctima o testigo de delito, que también te da el acceso a una visa humanitaria en México, pero el vínculo familiar, la protección complementaria, la situación de vulnerabilidad, aún de que te excedas el periodo de estancia en el país, aún de que entraste con una calidad migratoria, la puedes cambiar ahora. Facilita bastante el hecho que alguien puede establecerse en México de manera realmente sencilla, de manera realmente poco complicada. Es decir, México está quitando poco a poco todas las trabas que nos llevaba a dejar que la gente se asentara de manera regular en el país. El reglamento va a establecer mucho de la forma en que se va a proceder con este tipo de calidades para tratar de regularizarte, pero francamente no hay un escenario como el que definía la Ley General de Población. Ustedes sabían que con anterioridad en el país, sobre todo hablando de años 60, 70, si un médico venía a estudiar a México de Nicaragua, la probabilidad que le dieran un permiso para quedarse era prácticamente cero. Un abogado que venía a estudiar la UNAM también, la probabilidad que se quedara era sumamente baja. Ahorita ya México transmite a través de esta nueva ley de migración una visión diferente de cómo se plantea ante el mundo en el fenómeno de la migración. Por lo mismo, la ley beneficia a mucho más, se ha centrado bastante la discusión por razones muy obvias en la migración de tránsito, pero la verdad muchos grupos se benefician. Por ejemplo, el caso de los trabajadores fronterizos que ya existían por acuerdos con anterioridad en la frontera sur del país, que son trabajadores de la frontera de centroamericana, de Guatemala y Belice, que pueden trabajar hasta 6 meses en territorio nacional, en los estados de la frontera sur del país, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. Ahora podrán hacerlo, va a existir en ley y además hay un gran cambio de que van a poder hacerlo no solamente por 6 meses como estaba en el acuerdo anterior, sino en la ley se establece que hasta 1 año podrán tener estos permisos para trabajar en el sur del país. Los estudiantes mexicanos, los estudiantes extranjeros van a poder trabajar ahora en el país, un permiso que se les negaba con anterioridad, es decir, no van a poder combinar una calidad migratoria de estudiante con una calidad migratoria de trabajador. La visa por razones humanitarias ya queda establecida en ley, ya no es nada más, repito, un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Los migrantes de tránsito, en el caso de que se avance con la visa de tránsito, podrán estar en el territorio del país por 180 días y los turistas también van a poder cambiar su estatus en un momento dado sin salir del país. Es decir, si alguien ingresó como turista, como lo hacían anteriormente algunos hermanos sudamericanos, llegaban como turistas y después se quedaban a trabajar, pero para poderse quedar a trabajar tenían que salir del país para hacer nula su visa de turista. Ahora van a poder establecerse en México, con esa propia visa, simplemente sin dejar el país, van a poder hacer el cambio en su estatus migratorio. Es decir, todo esto realmente beneficia a mucho más población, no únicamente a los migrantes de tránsito que hay que pasan por el país. Hay otros aspectos que tienen que ver con la seguridad, en el hecho de poder establecer claramente el registro de las personas que ingresan en el país, la obligación de las empresas de reportar las personas que ingresan al territorio nacional, ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Regula la segunda revisión y se rechaza los filtros, que antes no estaba claramente establecido en ninguna disposición. También antes no había criterios para negar el ingreso a una persona, es decir, cualquier argumento podía haber sido utilizado para decir a una persona que ingresaba al país, usted no puede llegar al país. Ahora no, la ley establece claramente los criterios bajo los cuales una persona puede, cuando llega al país, ser rechazado en su ingreso. Otra vez, esto elimina discrecionalidad de manera importante en la nueva disposición legal. ¿Qué es lo que sigue? La ley de migración ya está en vigor, como lo comenté anteriormente, 71% de la ley ya está vigente, los derechos de los migrantes automáticamente están operando, es decir, ya no existe ninguna razón para estar, nunca lo ha existido, pero me refiero a que ya está la ley estableciendo claramente cuáles son estos derechos, la existencia de los grupos protectores de migrantes como son los OPIs y los grupos beta,
y vía reglamento por lo menos 33 artículos tienen que esperarse a que se establece claramente qué se va a entender por el principio de la unidad familiar, las facultades claramente de la Secretaría de Gobernación en materia de establecimiento de la política migratoria, cuáles son las atribuciones de la Cancillería, especialmente con lo que respecta al otorgamiento de visas a nacionales de otros países, la entrada y salida del territorio nacional, entre otros, y una de las más famosas que se están esperando de parte de la sociedad civil, más reconocidas, es la famosa visa de tránsito que se estableció en el Senado. Como ustedes saben, el reglamento de cualquier ley es una facultad del Poder Ejecutivo, es decir, si bien tiene que establecer mecanismos de consulta, la atribución final administrativa es del Poder Ejecutivo. La Secretaría de Gobernación es la responsable de establecer y definir el reglamento para los artículos que requieren del mismo. Obviamente se tiene que consultar a la Cancillería, a la Secretaría de Seguridad, al DIF, a mujeres, a todos aquellos que la ley establece como instituciones que tienen atribuciones en materia migratoria. Voy a terminar hablando de lo siguiente, porque ahí cuando estuve en una reunión del INAMI salió un poquito este tema. Es decir, la ley de migración define una nueva política migratoria del país. No. Define los principios de lo que debe ser una política migratoria. Pero una ley en sí misma no puede ser ni con su reglamento la política migratoria del país. ¿Por qué? Porque hay muchos ordenamientos secundarios que también regulan quién entra, quién sale del país, no nada más una ley de migración. Por ejemplo, a quién se le pide visa y a quién no se le pide visa es una atribución del Poder Ejecutivo, ¿sí? O sea, aún con la ley de migración, el Poder Ejecutivo tiene la atribución de decir en un momento dado, si así lo considera conveniente, que ningún país centroamericano requeriría de visa para ingresar al país. Simplemente el poder contar con un pasaporte e ingresar por cualquier vía marítima, terrestre, porque sea el territorio nacional. Esas acciones definen política que no están necesariamente establecidas en la propia ley. Y esto lo digo porque el avance importante de la ley de inmigración tiene que ver con nuevos principios que rigen nuestra visión del fenómeno migratorio, que pueden llevarte a políticas de muy diversa índole. Dependiendo a quién le preguntes, te puede decir, es que la ley te da mecanismos para decir, ¿sabes qué? Sí tengo que sellar la frontera sur del país. O no, la tengo que abrir. Me voy por un principio de política de derechos o me voy por un principio de restricción a la migración. La ley te establece que por cualquier lado que tú te quisieras ir, hay principios que tú tienes que respetar. Ese es el marco que nos da la ley y por lo tanto es importante entender que el avance de la ley tiene que ver con el establecimiento de los derechos, de la protección y lo que es fundamental en la definición de la política migratoria. El gran reto que tenemos, ¿cuál es? Y lo digo de manera importante, de la siguiente manera. Ha habido críticas a la ley de migración, aunque debo decir que ha habido más reconocimientos y halagos a la ley de migración que críticas. Si uno combina la ley de migración, el espíritu, que hay que llevarlo a la realidad, sí, con la nueva reforma en materia de derechos humanos que acaba de recientemente ser publicada por el presidente de la República, ustedes deben entender que México va a entrar a otra dinámica de cómo entender en cortes, en la corte, en las discusiones de tribunales, en la forma en que las autoridades se relacionan con los migrantes, que no tiene precedente en el país. Evidentemente, ¿qué es lo que sigue? Uno, tenemos que llevar el espíritu, como ya lo dije, que esto no quede nada más en una ley que no se lleve y no se baje a la socialización de la gente. ¿Sí? Las autoridades, todas, tenemos que entender muy bien el significado de esta ley. Y cuando hablo de autoridades, no nomás hablo de las autoridades del Instituto Nacional de Migración, allá en Homero, en Polanco, sino estoy hablando de la autoridad migratoria en Tenosique, Tabasco. ¿Sí? En cualquier punto del país tenemos que entender esto. Y lo digo también porque la sociedad civil debe sumarse, que finalmente lo que representa la ley es una bandera para realmente defender estos derechos. ¿Se va a avanzar más? Claro que se va a avanzar más. ¿Es perfectible? Claro que es perfectible. Pero ya de por sí representa un reto y un paradigma distinto. Y yo soy franco, creo que eso todavía no se visualiza de manera importante en el país por muchas instancias,
porque estamos viendo todavía qué fue lo que dejamos, porque estamos viendo todavía qué es lo que nos falta y no estamos, desde mi punto de vista, apreciando lo que se construyó ahora y cómo no va a poder ser, sobre todo en el marco legal y en la representación ni política ni social de los migrantes, lo mismo hoy que lo que se tenía con la anterior Ley General de Población. Ojalá esta bandera pronto pueda ser mucho más enarbolada, mucho más entendible y que al momento en que llevemos en los hechos esto a una realidad sea realmente para el beneficio y para un cambio en la condición de los migrantes en el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Centeno por esta exposición muy clara de la ley y de sus retos. Quisiera ahora abrir un espacio de diálogo, de intercambios. Yo creo que es una oportunidad excelente para plantear algunas dudas, algún comentario. Entonces les invito a que lo hagamos. Entiendo que tenemos por ahí un micrófono inalámbrico, ¿sí? Si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, ahí adelante, por favor, y aquí. Muy buenas tardes, ya. Servidor Rodolfo Hernández, regidor, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Asuntos Indígenas del 20 Ayuntamiento de Tijuana. Sin pretender criticar lo virtuoso de una ley tan compleja como esta, sí me despierta algunas preocupaciones. Me da la impresión en una primera instancia que esta ley puede ser mucho más favorable a la política migratoria de los Estados Unidos que la de nuestro país. Me parece que Estados Unidos logra con esta ley un filtro muy importante para que mucha de la migración que tiene una intención original de llegar a los Estados Unidos se quede en nuestro país. Me alienta ver, sin embargo, que el tema de los derechos humanos en el tema de los migrantes se está respetando a cabalidad y eso es aplaudible. Sin embargo, también puedo ver una política federal demográfica para reducir la natalidad de nuestro país, porque las condiciones económicas de nuestro Estado como nación así lo indican, así nos obligan, y sin embargo somos muy abiertos a una migración que se puede dar en escalas importantes, por lo que puedo apreciar en lo atractivo que resulta en la oferta de servicios del Estado mexicano hacia los migrantes. Tendría una pregunta adicional y en base a mi comentario, si las clasificaciones de las nacionalidades seguirán estando presentes, que entiendo eso es más una política migratoria, porque de ser abierta a todas las nacionalidades, pues tendríamos una alta migración. Por otro lado, me preocupa también que el gobierno federal esté adoptando una política de derechos humanos, de tratar de ir a la vanguardia a nivel internacional en el tema migratorio, en el tema de derechos humanos, pero que no necesariamente pueda hacer lo que nos convenga a los mexicanos. Se hacía mención de la reciente reforma a la Constitución Nacional en el tema de derechos humanos y preocupa principalmente algunos vacíos legales que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden ser mal interpretados. Entre ellos, brevemente me refiero a que la connotación de preferencias en el artículo 1 de la Constitución Federal, ahora se le agrega el término preferencias sexuales, cuando algo que estaba en el ámbito de la individualidad de los ciudadanos ahora es un derecho constitucional. Y y al no referirse la reforma constitucional a qué preferencias sexuales tienen garantizado una protección constitucional de ahora en adelante, se deja al criterio de los miembros de la Suprema Corte, de los ministros, decidir cuáles son esas preferencias sexuales y cuáles no. Esto
solo lo manejo a colación de que si la nueva ley de migración atiende a una apertura plena de derechos humanos, en los cuales inclusive cedemos soberanía, y cualquier tratado internacional que surja en materia de derechos humanos y sea aprobado por el Senado de la República adquiere el mismo nivel de validez de la Constitución Nacional, bueno, yo creo que apenas el tiempo nos podrá decir si fue acertado o no déjenme decirlo de esta manera, este atrevimiento, este riesgo que estamos corriendo con leyes desde un punto de vista personal muy laxas. Es todo. Gracias, regidor. Aquí adelante, por favor, tenemos otra pregunta. Muchísimas gracias, Rogelio Lavenán, de la Oficina de Comunicación de Regidores del PRI. Haz una referencia bastante breve respecto precisamente al Grupo Beta, remontándonos a la formación del Grupo Beta. Yo recuerdo precisamente que estaban integrados por elementos policíacos que comisionaban precisamente a las policías locales en los municipios y fronterizos. Pero me llama la atención de que apenas hace un par de semanas la Policía Estatal Preventiva de Baja California está haciendo patrullaje muy cercano a la línea, de alguna suerte suplantando algunas funciones que, las justifica en el ánimo precisamente de darle protección a los migrantes que desafortunadamente son engañados por los coyotes, polleros o como se les quiera llamar, y que los dejan abandonados precisamente en el campo. ¿Qué tanto de esto realmente la nueva ley estará precisamente observando y hasta dónde precisamente el Grupo Beta quedará? Porque incluso el propio gobernador hacía referencia de que él simpatiza con la idea de que el Grupo Beta recupere algunas de las facultades y de las atribuciones que anteriormente tenía. Gracias, señor Lavenat. Una más, por favor, y damos oportunidad de respuestas. Sí. Gracias. Buenos días, soy la cónsul general de Guatemala aquí en Baja California. Sí, verdaderamente sí es un gran avance la ley en cuanto se le compara con la Ley General de Población y el reconocimiento de las instituciones que pues estaban involucradas de hecho y ahora ya pues ya está justificada pues que tienen la participación, ¿verdad? Eso me parece muy interesante. Quisiera preguntarle acerca del programa de regularización migratoria, si va a haber un programa nuevamente, y también usted hablaba de socializar la nueva ley. Creería yo que no es, bueno, me imagino que así es, ¿no? Que no es nada más dentro de lo que es migración, sino que pues también todas las instituciones involucradas y también dentro del Poder Judicial sería muy importante, pues porque muchas veces se desconoce y eso puede involucrar que se apliquen los procedimientos anteriores. Gracias. Muchas gracias, cónsul. Por favor, entonces, doctor Centeno. Rápidamente, la clasificación de nacionalidades continúa, o sea, eso no es ningún cambio que haga la ley. La reforma en materia migratoria se da en una situación compleja. Usted sabe muy bien que aún en el Senado, cuando se remitió el proyecto original a la Cámara de Diputados, no estaba establecida más que preferencias. Cuando se remite de la Cámara de Diputados a senadores la parte que se agrega el adjetivo preferencias sexuales, es cuando viene una discusión de cómo se puede interpretar esa parte. Finalmente los senadores llegaron a un acuerdo que en la práctica va a ser muy difícil que se lleve a las ideas tan abiertas que se tenían sobre el concepto de preferencias sexuales y que habría mucha reglamentación de carácter secundario que va a acotar de manera importante, aunque sea un derecho establecido en la Constitución, qué implicaciones pudiera tener. Lo que yo hablo sobre todo en materia de reforma a la Constitución en materia de derechos humanos es que incluyó la reforma al famoso artículo 33, donde se agregó la capacidad, bueno, el derecho que tiene el migrante que no tenía anteriormente a audiencia antes de que sea expulsado del país por una orden del Poder Ejecutivo. Es decir, antes existía simplemente que se podía ejecutar esa orden, ahora tiene que haber un derecho de audiencia de parte de la persona
que está siendo afectada por el artículo, bueno, que podría ser afectada por el artículo 33. Entonces, en ese sentido, el acceso, el debido proceso en ese sentido, pues es un avance importante en reforma de derechos en la parte migratoria. ¿Cuál es la realidad en cuanto a la migración? Digo, no tengo que hablar mucho aquí y decir de que la migración es un fenómeno que nadie va a parar con ninguna política. Es decir, esto va a suceder, como lo hemos visto con Estados Unidos, aunque inviertan miles y miles de millones de dólares en asegurar su frontera, en levantar muros, en poner más patrullajes, en mandar a la Guardia Nacional a la frontera. Eso es un proceso que está aquí desde hace muchos años y va a continuar. Evidentemente afecta eso, pero no como el tamaño de la inversión no ha sido correspondiente en lo absoluto al tamaño de la migración que ha estado realmente paralela a estas decisiones del gobierno de Estados Unidos. Lo que digo es lo siguiente en este contexto. Ustedes saben muy bien que la frontera sur de México con Centroamérica es una frontera sumamente porosa. Es decir, es una frontera que tiene 55 cruces informales, muchos de ellos incluso a un lado del cruce formal de puentes en la frontera sur, ¿sí? Y con ello lo que quiero decir es que cualquier impacto que pueda tener la ley sobre una realidad que ya está de facto, va a ser más bien el hecho de cómo la ley estimula que esto se regularice, no que la niegue. Es decir, los mercados de trabajo, la migración de tránsito, los cruces por la frontera de mercancías y de personas van a estar ahí presentes, van a seguir existiendo. El gran reto que tenemos con la ley y con otras decisiones que se puedan tomar entre el legislativo y el poder ejecutivo es cómo realmente desmantelamos los incentivos para la irregularidad de tal suerte que la gente pueda ir por los canales que les den mucho más seguridad y más formalidad a su ingreso. Eso no estaría fácil. Muchos de estos mecanismos, que ahorita lo relaciono con lo de el proceso de regulación, ya están en ley, porque antes fue un proceso especial que se creó para que la gente se regularizara en el país, ahora está en ley, es decir, no se tiene que establecer nuevamente el criterio de un acuerdo por parte del Poder Ejecutivo, porque va a seguir continuando ese proceso. Eso es lo que conduce, o eso es lo que intenta conducir tanto la ley como cualquier otro tipo de decisión que puedan tomar el Ejecutivo y el Legislativo en materia de que finalmente, y eso hay que decirlo, la migración de tránsito, mucha de la migración de tránsito es un negocio de bandas criminales en este momento en el país. Y estas bandas criminales son los que están realmente abusando de los mismos, extorsionando, ¿sí? Sin negar que haya algunas veces, no tanto como se quiere decir, autoridades involucradas en esto, pero finalmente es el hecho de que si yo veo que en el río Suchiate está pasando gente que por no pagar un peso, por cruzar por el puente del Talismán 2, se viene por una lanchita, porque eso es lo que le da la facilidad de movilidad. ¿Cómo yo voy a hacer que esta persona realmente se suba a este puente y le convenga más cruzar mercancías y hacer un intercambio con la frontera vía digamos, mecanismos formales? Y yo creo que también eso es esto lo que tenemos que tener presente en el hecho de que cómo vamos a incentivar con la ley o con otro instrumento el hecho que los migrantes centroamericanos entren de manera regular al país, de tal suerte que puedan agarrar un avión en su propio país de origen, hacia México, hacia donde quieran trasladarse, o irse a Tapachula o a Tuxtla Gutiérrez y de ahí agarrar un avión, en vez de vivir lo que están viviendo ahorita, de que por este aspecto de vulnerabilidad, que debe disminuir de manera importante con la nueva ley, porque no se está persiguiendo ningún delito como todavía existía por la reincidencia en el hecho de cruzar, realmente crea los incentivos para que la gente se acerque mucho más a las bandas criminales y a los abusos que viven por parte de coyotes y de polleros. Lo de la preferencia, lo de la nacionalidad ya lo contesté. Los grupos beta, importantísimo la pregunta esa. Yo creo que hay dos cosas importantes. La definición de lo que es el propio grupo beta y cómo se puede redimensionar, que eso sí se está viendo como parte del fortalecimiento institucional del INAMI, sino también porque va a crecer los grupos beta de manera importante. O sea, con la nueva ley hay este marco para justificar más el hecho de que los grupos betas existan y cuáles son sus funciones. Lo otro, creo que es muy importante, no sé qué tipo de operativos está usted hablando, es que la ley establece que todas las autoridades del país, todas, municipios, estados, federal,
todas, somos responsables de proteger a los migrantes. Y en ese sentido, cualquier gobierno que desee establecer mecanismos para ayudar y proteger a los migrantes son bienvenidos, ¿sí? Pero tiene que ir en esa dirección, porque ahorita ya también con la nueva ley, ellos no pueden ejercer autoridad migratoria en el sentido de decir, muéstrame tu documento por el cual estás presentando aquí. La única autoridad que con la nueva ley puede pedir ese documento es el INAMI, nadie más. Pero nos gustaría ver mucho más, como sucede en el gobierno del estado de Chiapas, mucho más autoridades locales involucradas en la protección de los migrantes y ojalá compitieran con los grupos betas y con muchos otros grupos para poder establecer mejor esta seguridad y esta protección de los migrantes. Muchas gracias. Pero quería hacerlo de una manera más constructiva, refiriéndome solamente a las recomendaciones que creo que podrían ser tomadas en cuenta en el trabajo de la reglamentación. La ley de migración, y desde luego ninguno de sus antecedentes, mencionó el concepto de responsabilidad patrimonial del Estado mexicano. Quiere decir que si un representante del Estado mexicano, como puede ser un agente del INAM, viola los derechos humanos de un extranjero, este extranjero puede demandar al Estado mexicano por daños y perjuicios que le haya ocasionado una acción arbitraria, una acción ilegal de parte del Estado mexicano. La ley migratoria no menciona para nada el concepto de responsabilidad patrimonial. Esta es una ley que tiene poco tiempo de vigencia en nuestro país y que en una encuesta que hice yo de abogados especialistas en migración en San Diego, ninguno conocía esta ley, ninguno. Entonces, pues esto es un indicador de que la necesidad de que haya más conocimiento de tal manera que pues las leyes se cumplan en un Estado de Derecho. Mis recomendaciones van en el sentido de apuntan al problema principal de nuestro país con la migración, que es el de la corrupción y la impunidad. Sería un acto consistente con el espíritu de la ley de migración, en la cual yo he reconocido públicamente sus avances, y que tú los has señalado con una gran claridad, es de que para que podamos hacer algo efectivo en el mantenimiento de las prácticas de corrupción y de impunidad, debería de contarse con un marco legal que estableciera la obligación del Estado mexicano no solamente de producir estadísticas sobre las sanciones que se den a los funcionarios que entren en actos de ilegalidad, estadísticas que deberían de incluir los arrestos, los autos de formal prisión y desde luego las sentencias de aquellos que son declarados culpables en las acusaciones que se hagan sobre violaciones a la ley de migración o a otras leyes que afecten los derechos humanos de los migrantes. No está establecida esta obligación. Desde luego la ley de migración tiene aperturas que podrían ser interpretadas como abriendo la posibilidad de que existieran esas estadísticas, pero de acuerdo con la normatividad internacional, los estados han sido conminados por parte de Naciones Unidas a producir esas estadísticas que le son pedidas al Estado mexicano, y el Estado mexicano no las contesta porque no tiene obligación de producirlas. Entonces, estadísticas sobre las sanciones, esto daría un margen para tener una exigencia mayor de claridad, de transparencia, que desde luego insistiría en las condiciones de impunidad que prevalecen hasta el momento, porque es ciertamente muy frustrante que tengamos esta ley y que la propia Secretaría de Gobernación no la cumpla. Como tú sabes, hay más de 5,000
funcionarios del INAM y menos del 20% han producido una certificación que obliga a la nueva ley de migración. Ese es otro aspecto que ya son omisos. El principal violador de la ley de migración es la Secretaría de Gobernación en el aspecto de certificación. Y esto pues es muy desalentador, porque pues, si esto está ocurriendo ya, cuando apenas tiene unos días la ley de migración, pues esto es una señal de desaliento. Pero el reglamento puede ayudar en establecer esta obligatoriedad de la producción de estadísticas sobre aspectos de sanciones y sobre aspectos de la responsabilidad patrimonial del Estado mexicano por el incumplimiento de la propia ley de migración. Yo creo que esto, el reglamento va a ayudar muchísimo para que podamos saber cuál es la orientación que le va a dar la Secretaría de Gobernación a la puesta en práctica de la ley. Porque en este momento no sabemos si la Policía Judicial Federal, por ejemplo, va a seguir teniendo atribuciones como las tiene en este momento, el día de hoy, que violan de una manera flagrante con secuestros y con otras comisiones de delitos que se han mantenido. Esto el padre Solalinde lo podría certificar, de cómo esto pues sigue ocurriendo. Mientras estamos hablando del tema, sigue ocurriendo. Y en la medida en que la propia ley de migración abra el campo de participación de la Policía Judicial Federal y de otras policías en aspectos de migración, pues estaremos orientándonos hacia lo que les encanta en Estados Unidos, que es orientar la ley hacia la seguridad nacional. Nosotros no tenemos por qué hacer eso, de una manera que represente un sesgo. La ley de migración actual abre un campo bastante más amplio. Este es uno de las cosas que son un logro de la nueva ley, hacia los derechos humanos. Pero entonces son dos opciones: o se inclina hacia los derechos humanos o se inclina hacia la seguridad nacional. Y esto es algo contradictorio. En el momento en que se entienda esta contradicción, podemos tener una mayor especificidad, sobre todo en el reglamento, porque mientras no tengamos reglamento, no sabemos si hemos avanzado o no, porque la puesta en práctica de la ley se puede orientar por vías en que enfatice los aspectos policiales hacia la seguridad nacional, o que enfatice el respeto a los derechos humanos de acuerdo con la reforma constitucional actual. Muchas gracias, Jorge Bustamante. Atrás vi al doctor Alarcón y alguien más. Aquí adelante, por favor. Y después aquí. Ahí. Sí, muchas gracias y gracias, René, por hacer la presentación. A mí me parece que la ley, como bien la expusiste, presenta principios filosóficos muy avanzados. Particularmente esto de la visa por razones humanitarias a los menores indocumentados no acompañados, que se podría dar una visa de visitante. Hay también, por ejemplo, ya la sustitución de los términos anteriores de inmigrado e inmigrante por el nuevo de residente permanente, tomado de la legislación de Estados Unidos, pero que es mucho más clara. Y allí a mí me parece novedoso esto de querer incentivar que haya residentes permanentes jubilados, traer a los jubilados de todo el mundo que quieran venir a ser residentes en México, y también el sistema de puntos para atraer a los migrantes calificados, ¿no? Esto está tomado obviamente de la legislación de Canadá. Eso me parece interesante. Sin embargo, por más que quiera buscarle, no veo respuesta a la vulnerabilidad de los migrantes en tránsito. México sigue exigiendo visa a prácticamente
todos los latinoamericanos excepto los del Cono Sur, y yo creo que la ley no da para eso. Yo cuando la leí no encontré esa visa que tú dices de migrantes en tránsito, no está en la ley obviamente, probablemente se discutirá en el reglamento, pero ya es mala señal que no esté en la ley. Bueno, yo no la vi, a lo mejor es un error, no sé cómo se le llaman y quizás esa es la pregunta. Esa visa de migrantes en tránsito, ¿cuál es la categoría que se usa en la de ¿cuál? Es la de visitante. Ok. Sí. Bueno, entonces si esa que se llama en tránsito. Aparece como de visitante nada más en la ley, ¿no? Ahí dice tránsito. Bueno, entonces eso me responde la pregunta. De cualquier manera, esto también finalmente, lo de la protección de los migrantes, la idea es que los grupos beta que no están armados puedan proteger de los secuestros de los zetas a los migrantes en tránsito. Esa es la pregunta. Gracias. Gracias, Rafael. Había una tercera y con eso terminamos esta ronda. Adelante. Sí, el pastor Carlos Perea de Kairos Comunidad Cristiana y presidente de la Coordinadora Estatal de Alianzas Evangélicas de Baja California. Observo que el tema de ministros de culto extranjero no aparece en la ley. No sé si está para un apartado posterior o para el reglamento, etcétera. Pero sí debo hacer notar que la tardanza en la renovación de la FM3 ministro de culto es a veces hasta casi el año o a veces ya el año, cuando ya tienen que renovar otra vez su FM3 ministro de culto. Y lo otro, que aquí en la zona, no sé si en otros estados, pero en la zona fronteriza de Baja California particularmente, hay una visitación constante de ministros de culto extranjero, que dado la tramitación tan lenta, que en el menor de los casos va hasta un mes, pero que se prolonga a veces más, y cuando ya está autorizado en el consulado de San Diego, al querer documentar, todavía no llega la información del centro del país, por lo que se introduce al ministro extranjero aún sin estar documentado. Esta serie operativa pues de las situaciones que acontecen en la frontera, no las veo documentadas pues aquí en la ley, y hay grupos de ministros de culto extranjero, bueno, más bien así lo cataloga el funcionario en el cruce, porque no son meramente ministros de culto, sino son miembros de iglesias que vienen a hacer obra social a la zona, y pintar casas, construir casas, pintar templos o ayudar a construir templos, y que son de diferentes nacionalidades, norteamericanos, coreanos, etcétera, y que por la cantidad vienen a veces hasta 8,000 en una sola pasada, en el área de Mexicali, por ejemplo, de la Universidad de Azusa, frecuentemente, y requieren pues de un permiso de ministro de culto extranjero cuando no lo son, y cuando tampoco hay el suficiente equipo material y humano para darle atención a ese tipo de cruces. ¿De qué manera pudiera resolverse? Porque esto no lo contempla la ley. Muchas gracias. Doctor René Centeno, por favor. Sí. Bueno, Jorge, creo que comentaste muchas cosas, no sé por dónde empezar, ¿verdad? Creo que, bueno, comparto contigo de que el reglamento le va a dar mucho matiz realmente a la dirección de la ley. En lo general, yo no veo, y es mi opinión, no veo tan peleado los derechos humanos con la seguridad nacional. Y lo voy a explicar más o menos en este sentido, y voy a usar palabras que no son mías, son del padre Flor María Rigoni, a quien conoces muy bien, allá en Tapachula. La migración no es, en estos momentos, ¿sí?, como la hemos pensado o como la escribimos mucho de la perspectiva económica, de que todos los que están cruzando, viniendo de Centroamérica, ¿se está escuchando?
Toma un poco bajo el micrófono. Ahora sí ya. Centroamérica realmente es pues la imagen que tenemos igual de los mexicanos que van a Estados Unidos, el migrante económico que viene, transita, va buscando oportunidades de vida que no tiene en sus lugares de origen. Ustedes que han estado en la frontera sur, y me uso la expresión del padre Fro María Rigoni, los flujos migratorios en este momento son flujos erráticos, le llama él. Es decir, en el flujo de gente que ingresa al país, vienen efectivamente todavía una mayoría importante de migrantes económicos, ¿sí? Pero vienen mujeres esclavas, ¿sí? Vienen niños o menores explotados, vienen delincuentes, vienen miembros del crimen organizado, que transitan con una gran movilidad entre los dos países. Y efectivamente, el hecho de que la gente pueda tener derechos y darle seguridad es el hecho de que puedan entrar de manera regular, que es donde, insisto, está el reto. Pero al hacerlo también es saber quién es quién. O sea, ¿cómo distingo cuando yo me subo a un tren a tratar de ayudar al migrante, a quién estoy ayudando y quién realmente es parte de los halcones, quién es parte de los que van a secuestrar, quién es parte de los que van a, mujeres que están siendo realmente abusadas o están en la trata de personas? Por eso el concepto y la racionalidad de decir y de determinar quién es quién, de entrar de manera documentada, es fundamental por las dos razones, la de los derechos y la de la seguridad misma. Porque en la medida en que yo sepa quién quiere pasar, ¿sí?, con un documento, que yo se lo puedo proporcionar como gobierno, no tiene que ser, obviamente, ni una identificación tuya, que puede ser el pasaporte o no, de una autoridad, yo ya puedo distinguir muy bien quién quiere entrar por el río, quién quiere venir sin ese documento, quiénes son las personas o las mujeres o los niños que están siendo realmente abusados, que están entrando por otra vía. Entonces yo sí veo ahí una combinación, Jorge, de que los derechos están muy vinculados a saber también quién es el migrante y distinguir a los diferentes tipos de gente que se está moviendo en la realidad de los dos países. Y lo digo esto porque finalmente, en cuanto a qué puede suceder, no sé quién comentó lo de las visas, las visas no es una calidad de ley, la visa es una facultad del Poder Ejecutivo que establece con acuerdos binacionales entre los dos países para ver quién requiere o quién no requiere visa, es decir, no tenían que estar en la ley, es decir, cualquier decisión que se pueda tomar sobre la supresión de visa a los 4 países centroamericanos que todavía requieren, es una facultad del Ejecutivo que la puede ejercer en cualquier momento con intercambio de notas diplomáticas entre ambos países, es decir, no tiene que estar o no es parte de lo que tiene que estar establecido en la propia ley de migración. Por eso digo que la política migratoria no es nada más la ley, hay muchas atribuciones, legislaciones secundarias que también te dan facultad de regular y de ver el fenómeno. Entonces, yo sí creo que la seguridad de la que nos referimos aquí, que no es una seguridad pública ni de criminalizar, es el hecho de que un migrante pueda pasar, como nos gustaría que pasaran a Estados Unidos también, Jorge, documentado, sabiendo quién es y con garantías de lo que puede tener y lo que puede hacer en ese país. En ese sentido, sí creo que podríamos, a mi juicio, poder avanzar en ambas direcciones. Sin embargo, también reconozco que hay perspectivas de política migratoria. Es más, puedo decir que no hay una visión compartida en el país de qué tanto movernos hacia el lado de seguridad y qué tanto movernos hacia el lado de los derechos humanos. Y más que nada, no por cuestión de derechos, sino por cuestiones nacionalistas. Es decir, a los mexicanos también todavía nos sale mucho nacionalismo con respecto a los migrantes, especialmente si son de Centroamérica. Y por eso digo que cuando hablo de socializar la ley, de informar, no es nada más, bueno, obviamente entre autoridades, la gente también tiene que comprender lo que es un migrante y del significado de la ayuda, porque la encuesta de CONAPREP lo acaba de mostrar de manera muy ilustrativa, que los mexicanos realmente somos discriminatorios con respecto a los migrantes centroamericanos en todo el país. Entonces, repito, yo creo que en esta parte de derechos humanos y seguridad, yo no lo veo tan peleado una cosa con la otra, si nos estamos refiriendo a lo mismo, es decir, al hecho de saber quiénes son los que están ingresando a un país o no.
Las responsabilidades patrimoniales y las demandas pueden ejercerse ya, y por eso yo digo que, o sea, no es algo que tuvo que haber quedado en ley, ya está, y también por eso es bien importante entender lo que va a significar la reforma en materia de derechos humanos que acaba de aprobar como el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque parte de la reforma implica de que México sujeta su Constitución a los acuerdos internacionales que suscribe, es decir, queda el acuerdo internacional. ¿Sí estoy bien o no, Julia? No. A ver, platícame bien, a ver, dímelo. Todos los derechos que se incluyen en tratados internacionales van a ser parte de la Constitución. Ah, ok, ya. Bueno, ok, bueno, pero ya no estaban, como antes, estaban subordinados, ¿no? Ok, ya, en esa parte. Y eso es donde van a haber, yo no sé, no soy abogado tampoco, por eso vino aquí Julia a apoyarme en muchos de estos aspectos. Va a haber mucho más litigios en asuntos de cómo se ven los fenómenos de la propia migración de aquí en adelante por la propia ley y por la reforma migratoria en materia de derechos humanos que no habíamos visto anteriormente. No puedo prever hacia dónde, ¿verdad? Pero hay discusiones, por ejemplo, sobre el papel de las famosas verificaciones migratorias. ¿Qué significado van a tener ahora en el contexto de la despenalización de la migración? ¿Qué significan las estaciones migratorias hoy en día? Que es algo que traemos desde la vieja Ley General de Población, que es una estación migratoria que debe de cumplir. O sea, ¿qué implicaciones tiene para nosotros? Y la responsabilidad es precisamente la de los derechos de los migrantes. Es decir, hay muchos temas que van a tomar otro matiz precisamente por el marco que estamos hablando, pero lo de las demandas y la responsabilidad del Estado mexicano está ahí presente de manera importante. Lo de la corrupción e impunidad es un gran reto, un gran reto. Sabemos que no va a ser una tarea sencilla. El instituto pues trae arrastrando una inercia de muchísimos años, o sea, no estoy hablando prácticamente desde su origen. Sin embargo, sí hay un compromiso importante de hacer las reformas necesarias, incluyendo lo que se está trabajando ahorita de crear un nuevo modelo de agente migratorio, sí, más ¿qué problemas tenemos ahorita nosotros? Los agentes migratorios son las autoridades de revisión y verificación con menor paga en todo el país. La mayoría gana entre 5,000 y 6,000 pesos al mes, con respecto a por ejemplo, los de aduanas que ganan 16,000, 17,000 pesos, o los policías que ahorita, bueno, con la nueva también reforma están sus sueldos en ese nivel. No portan armas, es decir, no son autoridades en ese sentido, es decir, son sujetos a una gran vulnerabilidad, no se pueden rotar más allá de la delegación en la que están adscrita, etcétera. Hay un compromiso importante de parte de la Secretaría de Gobernación de realmente movernos, junto con cumplir con la ley, que tenemos que movernos de manera muy rápida, sí, porque también, como tú comprendes, que eres un excelente abogado, pues hay también una cuestión de litigio con respecto a los cambios que implican la ley y el hecho de pasar los controles de confianza, y si lo puedo ejecutar, el hecho de que no pase, si ya lo contraté previamente y no estaba en su contrato, ¿qué puedo hacer con ellos si no llegaran a pasar las pruebas de control y confianza? Es decir, hay un aspecto legal importante de recursos humanos ahí, de que tiene que resolverse para poder avanzar también en la parte de la ley, pero está el compromiso de ir en esa dirección de manera importante. Tú sabes bien, y yo creo que por eso lo citaste, ahora que estuvimos en Ginebra defendiendo el informe de México ante la Convención de Trabajadores Migratorios, efectivamente nos preguntaron y no pudimos responder cuáles son las estadísticas que llevamos sobre sanciones a funcionarios públicos que han cometido delitos contra migrantes. Pues nos duele, así fue, no las tenemos, y ahorita estamos trabajando en cómo construirlas a través de las diferentes fiscalías y de los procedimientos que hay en todo el país. Recuerdo también, y tomen mucho en cuenta, que eso tiene que ver con autoridades federales, pero el 80% de los abusos que hay a los migrantes ocurren en el fuero común. O sea, ocurren a nivel local, con autoridades a ese nivel, no siempre son las autoridades federales, lo cual también complejiza muchísimo el hecho de buscar bien las estadísticas o niveles de sanciones en cada uno de los estados por donde recorren los migrantes en su tránsito a Estados Unidos. Resolver la vulnerabilidad es un gran reto, Rafael, o sea, la ley no por sí misma sí tiene avances, pero no puede resolver todo el aspecto de la vulnerabilidad de los migrantes. Siguen muchos de ellos transitando todavía por rutas con un alto riesgo, porque es donde operan pues muchas de las bandas criminales, especialmente los Zetas, que son los que están más involucrados en el secuestro, abuso y extorsión de los migrantes.
y están buscándose mecanismos para que los centroamericanos, insisto, puedan entrar de manera regular a México y no tengan que seguir corriendo los riesgos que se están todavía corriendo en estos momentos. Y con respecto a lo de los pastores, la verdad, ahí sí me agarró un poquito fuera de la base. Evidentemente los ministros de culto tienen una reglamentación especial porque tienen que acreditarse primero como ministro de culto para poder ingresar al país con cualquier tipo de permiso. No sé cómo se va a combinar la ley y los nuevos procedimientos. Tal vez en el reglamento podría establecerse algo especial con respecto a esta problemática que usted plantea. Lo tomaremos en cuenta para tratar de hacerlo de una manera mucho más clara y expedita, sin grandes complicaciones, que no siempre es el caso, siendo franco, ¿verdad? Pero sí es cierto que la ley de asociaciones religiosas, que es otro tema que me compete también, sí, es otro pedacito, la otra tercera parte, sí manifiesta claramente la acreditación como una forma para poder entrar con ese estatus y con algún tipo de forma migratoria de gobierno mexicano. Muchas gracias, doctor Centeno. Yo creo que el tema pues nos puede dar para esta conferencia y toda una vida, ¿no, Jorge? El tema de la migración. Evidentemente la ley de suyo es un paso adelante, pero al mismo tiempo es un paso insuficiente. Muchas de las críticas que le podemos hacer a esa ley son las mismas que le podemos hacer a cualquier ley vigente del país, por una razón muy simple, que es la debilidad en general de nuestro Estado de Derecho, y por razones por razones no simples, que es otra dinámica de la evolución social. Pero yo lo dejo ahí porque efectivamente el análisis de una ley, de su proceso, pues nos va a dejar siempre dos escenarios, ¿no? En donde se avanza y en todo lo pendiente. Y en particular una ley como esta que va a encarnarse finalmente en un reglamento. Ahí tienen toda la razón. Yo creo que el reglamento es el que le va a dar buena parte de su sustancia, y qué bueno que esta interacción pues forme parte del diálogo y del debate que con toda seguridad el doctor Centeno tendrá en mente en lo que le toque participar del proceso del reglamento. Entonces, por ello, mil gracias a todos por su participación. Seguiremos la discusión con el reglamento, ¿no? Veremos cómo queda el reglamento. No, y con la reforma a la Ley General de Población. Que está pendiente también. Entonces, la dinámica legislativa pues sigue avanzando, sigue su curso, y seguramente nos divertiremos mucho nuevamente platicando sobre el tema. Por lo pronto, muchas gracias.